Para mí eso me marcó durísimo porque yo duré mucho tiempo viviendo con el colchón en el piso, ¿no? Las deudas no esperaban, las deudas se seguían acumulando. Yo llegué a acumular $15,000 en deuda, que para mí era... Siempre tienes que tenerle algo al cliente para que te siga comprando. El verdadero oro está en los no compradores. Y oh sorpresa, $750 de inversión y facturamos $17,700. Angelito, bienvenido, hermano, Brother. a este podcast. Espero que, una gran persona la trajimos hoy. Nos conocemos hace un par de meses, más o menos, pero una gran persona, una persona muy coherente y sobre todo que tiene una historia y unos resultados muy, muy buenos. Así que, Angelito, bienvenido al podcast, hermano. Y como siempre, un gusto tener grandes personas acá. Preséntate, hermano, cuenta un poquito quién eres y empecemos, que fluya todo. Claro que sí, brother. Bueno, primero que todo agradecido, ¿no? Primero agradecido con Dios por tener la oportunidad, como siempre digo, de haber conocido personas correctas en el momento correcto. Y creo que una de las cosas que conecta todo esto es precisamente eso, ¿no? La esencia de quienes somos. Total. ¿Cómo me presentaría yo? Yo digo que soy un joven empresario de 50 años de edad, pero con mente de millennials, de 20 años, con mucha curiosidad, siempre tratando de buscar innovar. Bien, no vengo del mundo digital 100%, vengo de un mundo corporativo, luego tuve que migrar al mundo digital y ya hoy en día, pues, como decías ahorita, alcanzando algunos hitos bien interesantes dentro de la industria digital, pero siempre buscando aprender, ¿sí? Mentalidad de aprendiz. Creo que eso es una de las cosas que nos trajo acá, ¿no? A todo este proceso de transformación. Entonces, claro, tengo 50 años de edad, pero con mucha hambre de conocimiento. Brutal, hermano. Bueno, este es un podcast bastante interesante también porque es primera vez que un podcast 100% con gente venezolana. Sí. Así que la verdad es que, con Ángel nos conocimos de una forma muy, ¿cómo se dice? Muy fortuita, por así decirlo. Sí. Nos conocimos, estuvimos conversando, viendo qué podría ser. Yo me di cuenta por un suéter que tenías que este tipo sabe lo que hace, ¿ok? Y después empezamos a conversar y conecté mucho con él y las cosas como se dieron, yo creo que fue todo como por energía, por vibración y las cosas a cómo estamos llegando acá. Sí. Angelito, preguntarte un poco, cuéntanos un poco tu historia. Vienes de Venezuela, conozco tu historia, una historia que es muy bonita, de superación sobre todo, sí. Con una familia a cuestas, como se dice, y siempre con ese propósito de que ellos son como tu pilar fundamental para poder avanzar. Cuéntame un poquito de eso. Fíjate, nosotros estamos en los lanzamientos de hace mucho tiempo, ¿no? Lanzamientos fallidos, lanzamientos fortuitos, lanzamientos familiares. Soy casado 2 veces. Mi primera esposa, pues, tuve con ella 2 hijos, que hoy en día tienen uno 22 y uno tenía 16. Y actualmente con mi esposa, ya tengo 16 años. Fue mi segundo lanzamiento, sin CTR, sin ROAS, no, nada que ver por allí. No tenía información de eso. Y no fue un lanzamiento emergente tampoco. No fue un lanzamiento emergente, fue un lanzamiento estructurado y planificado. Okay. Pero fue nuestro mejor lanzamiento porque de allí surgieron varias cositas interesantes, ¿no? Primero, pues ya hoy día tengo 2 hijos con ella y cuando nosotros comenzamos en toda esta transición, pues salimos de Venezuela en el año 2017, migramos hacia Panamá. Entonces, si sabemos de lanzamiento al vacío, somos nosotros, ¿no? Literal. O sea, nosotros que somos venezolanos, que migramos por primera vez a Panamá, a desarrollar una vida en un país distinto. Ella sale embarazada de 4 meses para Panamá y decíamos que íbamos por solo 3 meses. Y esos 3 meses se convirtieron en 4 años y medio. Okay. Fue una experiencia bien interesante porque en Panamá yo llegué a un mundo corporativo. O sea, yo vengo del mundo de la asesoría de juntas directivas o la asesoría de empresas de gran renombre para Centroamérica y Caribe. Y comencé a ser contratado por estas empresas, pero había algo curioso. Cuando yo salgo la primera vez a Panamá, que me fui solo antes del 2017, creo que fue junio del 2016, okay. Yo pasaba siempre por una empresa porque me alojé en un hostal, ¿sí? Y la experiencia no fue la más grata porque sabes que cómo es la calidad de... ¿Cómo son los hostales? Ok, pero fue mi primera experiencia. Y pasaba justo al lado
una empresa muy grande que yo cuando la veía, yo decía, en algún momento yo voy a ayudar a empresas de este tipo a crecer o a transformar su relación. No pasa por casualidad. El año siguiente, cuando me contratan para una formación, 4 personas, 4 ejecutivas, entre ellas estaba la dueña de esa empresa. Okay. Entonces yo digo que definitivamente uno tiene que comenzar a visualizar, a conectarse con esa vibración, con esa energía, para que los resultados se den. Son consecuencia de. Y esta persona, cuando yo llego allá, pues yo iba por una semana y literalmente me quitaron el pasaporte para permanecer 21 días. ¿Sí? O sea, me extendí 2 semanas más porque las personas me dijeron, mira, esto que tú me estás entregando acá vale la pena que lo viva el resto de mi familia. Y así fue como conectamos. A partir de allí ya me fui a Venezuela a buscar a mi esposa con una agenda de aproximadamente 3 meses. Una agenda full de 3 meses. Y bueno, eso fue como el primer paso que dimos. Bendita pandemia, ¿ok? Bendita pandemia que nos llega a nosotros en el año 2020, pero en el año 2019 ocurre algo muy, muy cool. Yo soy contratado por 3M para una experiencia de 1 mes aproximadamente para toda la región de Centroamérica y Caribe que se iba a ejecutar en marzo del año 2020. Pero ya la cuenta estaba aprobada desde el año 2019, desde noviembre del 2019. En función de eso, yo lo que hice fue, bueno, voy a renunciar a los contratos que tengo con estas empresas porque yo me voy 1 mes y voy a estar ausente. En el mes de diciembre cerramos operaciones con estas empresas y yo quedé sin trabajo, solamente en el periodo de tiempo que, bueno, 3 meses para volver a retomar. Y eso me permitió a mí también comenzar a estudiar, a buscar información. Oh, sorpresa, 13, 14 de marzo suspenden absolutamente todo y yo salí el 17. Eso implicó quedarme sin ingresos, quedarme sin empleo, sin ningún tipo de actividad, porque yo no era un empleado fijo, era un consultor que iba 1 o 2 veces por semana a cada una de estas empresas. Y bueno, vino la pandemia y eso nos obligó a estar encerrados durante mucho tiempo, como muchas personas, y comenzó la creatividad a volar, ¿no? A buscar información. ¿Cómo yo hago ahora para digitalizar todo esto? Y no, pues, porque ya no tenía ingresos. O sea, ingresos cero. Las deudas no esperaban, las deudas se seguían acumulando. Yo llegué a acumular $15,000 en deuda, que para mí era, si soy calvo, ahora más calvo quedaba, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, bueno, bendita pandemia nos obligó a entrar en el mundo digital, comenzando como afiliado, ensayo y error. Al principio crees que con YouTube tú vas a conseguir absolutamente todo. Yo creo que ese es el principal error del emprendedor. Literalmente. Entonces, bueno, por ahí comenzamos a incursionar en el mundo digital gracias a la bendita pandemia. Pero me tocó duro, me tocó esperar mucho tiempo durante todo este proceso. Tú hablas de incursionar, que comenzamos, es que también lo viste con tu esposa, con tu familia, ¿cómo lo hiciste? Yo siempre estoy vinculado a ellos porque son el motor, ¿no? Son la energía que mueve todo esto. Yo siempre digo, mira, yo cuando construyo algo, construyo un Ferrari y mi Ferrari es mi familia. El Ferrari llegará en algún momento. Pero ahorita mi Ferrari, el foco está principalmente en la familia. Perfecto. Ahora, cuando te hablo de que incursionamos en el mundo digital, sí, sin duda alguna, mi esposa me decía, bueno, mi amor, pero si tú vienes de entregar información, de ser conferencista, de dar ponencias, de pararte frente a una junta directiva, ¿por qué no llevas esa información al mundo digital? Porque creo que es el punto correcto para tú entregarlo. A partir de ese momento, mi hermano, yo comencé a buscar en YouTube, buscar información, porque no tenía económicamente cómo solventar para pagar un mentor, para pagar un curso, ¿no? Y comencé a buscar como quien busca en un closet desordenado. Pues información por acá, información por allá, ensayo y error. Entré en ese momento en un programa, pero yo no podía pagarlo. Entré junto con un amigo. El convenio era que cuando yo tuviera la oportunidad le pagara la mitad del programa. Y bueno, comenzamos a ver la teoría con esta persona. Efectivamente comenzamos a lanzar, pero imagínate tú, en ese momento uno de los mentores con los que me formé nos enseñaba a hacer lanzamientos digitales y nosotros efectivamente nos fuimos a lanzar. Pero la promesa
que teníamos no era coherente, porque imagínate tú, te enseño a vivir 100% del internet, yo tenía el internet casi cortado, ¿no? Entonces era como Claro. que, oye, y yo no me sentía cómodo, Claro, ¿vale? entra la Ojo, incoherencia. era la incoherencia, pero yo tenía la necesidad, Claro. ¿sí? Y hay algo interesante acá, me acercaba después cuando yo veía, yo modelaba, o sea, veía que el mentor decía, hay que hacer 17 live, y yo me montaba en 17 live, pero estaba literalmente quebrado, o sea, económicamente no tenía cómo responder y tenía que hacerlo 100% orgánico, ¿no? O sea, no podía meter pauta, no podía correr publicidad y todo aquello. Cuando comenzamos a hacer estos primeros lanzamientos, yo era el que montaba toda la parte estratégica y el amigo era el que era el front del ejercicio. Como la cara visible. Pero yo decía, bueno, si llevamos tráfico y hacíamos el pitch de venta y no llegaban ventas. Y no llegaban ventas. Segundo lanzamiento y no llegaban ventas. Frustración llegó a mi vida y yo dije, hey, yo tengo dos opciones. O la dejo entrar a mi vida o la tomo de la mano, voy con ella, veo qué es lo que me quiere mostrar esa frustración y sigo adelante. Ahí fue cuando tomé la decisión de decir, mira, no me siento cómodo, no me siento coherente con esto que estoy haciendo. Yo prefiero dejar de vender algo con lo que yo no vibro y comenzar a conectar con algo que realmente vibro, ¿no? Pero entonces sigue la necesidad. Yo necesitaba facturar. Sí, yo no tenía ingresos. Yo solo tenía ingresos quizá de una empresa que con el aprendizaje que obtuve pude haber hecho tráfico para una empresa física que me pagaba $500 en ese momento. Pero esos $500 era para pagar arrendamiento, para pagar luz, agua, mercado, en fin. Y el alquiler me costaba $620. Entonces te podrás imaginar cómo yo tenía que hacer para poder me acumuló un deudón impresionante. Claro. Pero bueno, me lancé al agua. Sí, yo creo que una de las cosas que nos tiene acá es precisamente equivocarse rápido. Como digo yo en mi argot, yo la cago rápido, me gusta cagarla rápido, porque en la medida que la cago rápido, más resultados tengo. Y ahí entonces yo vendí un carro, que era lo que me quedaba, vendí la moto, vendí el carro, una época muy heavy, que lo he compartido en algunas ocasiones. Yo recuerdo que a mí me marcó algo, que fue que yo comencé a vender todo porque no tenía otra opción. Cámaras, micrófonos, televisor, y lo único que me quedaba era la cama matrimonial. Y vendimos la base de la cama. Para ese momento mi hijo menor tendría 3 años, 2 años y medio. Y mi hijo mayor me dice, en ese momento tendría 7 años, y me dice, papá, ¿por qué vendiste la cama? Yo le digo, mira, tu hermano está pequeño, es mucho más sano, él dormía con nosotros, es mucho más sano que si él se cae de la distancia del colchón al piso y no se golpea muy duro. Mentira, lo que yo estaba era quebrado y tuve que vender la base de la cama y solo quedarme con el colchón. Para mí eso me marcó durísimo porque yo duré mucho tiempo viviendo con el colchón en el piso, ¿no? Panamá. En Panamá, eso fue en Panamá. Y después de allí yo vendí el carro, que era el último recurso que me quedaba, vendí el carro y pagué lo que pude en deuda, hice un buen mercado y lo que hice fue pagar un curso de afiliación. Y le pagué los $250 a la persona para quedar súper solvente en ese aspecto, ¿no? Pero tenía una deuda acumulada muy grande. Y lo primero que yo dije fue, bueno, ¿qué es lo que se está vendiendo en este momento muy fuertemente en Hotmart? Ya estaba en el mundo de Hotmart, ya sabía que era Hotmart y todo aquello. ¿Qué es lo que se está vendiendo fuertemente? Manicure. Me acuerdo un curso de manicure. Monté landing page, me llegaron los primeros mensajes. ¿Cómo se corta la cutícula? Puta, yo no tengo ni idea de esta vaina, ¿no? Entonces, pero con todo eso tuvimos la primera venta. Para mí la primera venta lo cambia todo. Claro. Entonces esa primera venta lo hizo posible porque dije, wow, si esto es posible, pues fantástico que voy a poder crecer. Perfecto. A partir de ese momento, bueno, hicimos la primera venta, a los 3 días reembolso. Una alegría tísica. Pero tenía sentido porque lo que me estaba enseñando en ese momento era, si tú no conoces de lo que vendes, es difícil sostener la venta en el tiempo. Claro. Y yo no busco, en el proceso de la venta, yo no busco una transacción, hermano, yo busco una relación. Ahí conseguí un producto que se llama peluquería para perros. Y yo soy ingeniero agrónomo en producción animal como primera profesión. Y no hay nadie más cuadrado en el mundo ahorita que un ingeniero y abogado. Yo tengo las dos profesiones
pero esas ninguna las ejerzo. Lo que sí Ok. es que vibré con el producto y comencé a construir el ecosistema para ese producto. Y sorpresa fue que comencé a traer ventas y ventas y ventas, pero es porque había coherencia, había conexión, yo conocía del nicho. A partir de ese momento, bueno, comenzamos a traer muy buenos resultados eh, y ahí comenzó como que toda esta historia con el nicho de las mascotas. Oh, brutal. La verdad es que bastante potente lo que es tu historia. Bueno, creo que en el mundo de la emigración venezolana, al final esta historia se repite muchas veces, Sí, pero creo que quiero sacar dos puntos muy importantes que tú dijiste. Y hablabas de que no vibrabas con lo que vendías, y eso creo que es una de las principales cosas que yo siempre te he dicho que claro, desde que nos conocemos, claro, que siento que eres una persona muy coherente con lo que vendes, con lo que haces y que, o sea, no vendes por vender, sino claro. como por generar una transformación. Y segundo, también me queda muy marcado esa historia y cómo obviamente tú como padre tuviste como que, entre comillas, manipular la situación para que tu hijo realmente no supiera lo que estaba Claro, pasando. total. Pero independientemente de toda esa parte, esa historia que tú estás comentando, ese motor, aparte de tu familia, te llevó a tener los resultados que tienes hoy. ¿Sí? Claro, claro. Esa situación que viviste, ¿tú crees que es una de las situaciones, o sea, volverías, si te dijera en el pasado que Sí. hoy estás donde estarías, ¿volverías a pasar por esa situación? Eh, yo no tengo, ya con todo lo que hemos vivido, yo no tengo miedo a comenzar de cero nuevamente. Ok, Bien, porque siempre hay una enseñanza detrás de eso. Obviamente ya con el conocimiento que uno tiene, hermano, uno puede levantar capital, levantarse mucho más rápido, claro. porque tienes cierto conocimiento, por lo tanto, no me da miedo. O sea, ya en el subsuelo estuve. Ok, Y dos veces, porque cuando yo rompo mi primera relación, estuve muy mal económicamente y me logré levantar. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que 10 años, 15 años más tarde, ocurre esta situación que no tiene que ver con una relación con el dinero de mi parte, sino más bien algo mundial. Entonces yo no le tendría miedo, yo le diría a ese ángel del pasado, oye, no te tengas miedo a vivir esta situación. Si uno entra en angustia, estrés, claro. desesperación, hay algo importante. Para mí el motor es fundamental por dos cosas. Hay dos escenarios en mi vida que a mí me hacen siempre, tengo ese proceso anclado. Imagínate tú un 28 de octubre, 6:30 de la tarde, mi padre estaba en el hospital, en la clínica, hospitalizado por cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Fumador, cáncer de pulmón. Ok, Yo me dediqué o me aboqué a atenderlo, porque bueno, mi papá, pues, claro. ¿vale? Y me dediqué a atenderlo durante un periodo de tiempo que él estuvo hospitalizado, cerca de 15 20 días. Me dediqué a atenderlo y yo sabía que su proceso era de involución y no de evolución. Y estando 6:30 de la tarde del 28 de octubre, estábamos como a 15 metros de distancia, mi hermana mayor, mi hermano menor y yo, sentados afuera de la habitación de él. 7:30 de la noche, el médico nos dice, mira, vayan a ver a su padre porque su tensión le está bajando. Sí, o sea, una tensión 9,6. Wow, y ahí uno comienza a preocuparse porque yo que conozco de fisiología, sé cuál es el proceso fisiológico de una persona que va en declive de su vida. Imagínate ahora este escenario, 11:30 de la noche de ese mismo día, escuchar la voz de mi padre con fuerza y sin disnea decir Ángel. Y no soy yo el que lo escuché, lo escuchamos los tres. Volteamos, nos vimos los tres y yo salgo corriendo a ver a mi padre y el médico, le digo, mi papá me acaba de llamar, me dice el médico, imposible, su papá se acaba de ir. La tensión estaba en 6,3, muriendo, falleciendo. Wow. Entonces, mi mensaje en ese momento fue anclaje a con fuerza y sin disnea. Lo que tengas que hacer, hazlo con fuerza y sin disnea, porque todo eso se va a poder superar. Entonces, ese mensaje a mí me quedó muy claro. Número uno. Número dos, en esta etapa ya de mi vida, estamos hablando él falleció en el 2008, en esta etapa de mi vida, ya en plena pandemia, en pleno proceso de construcción, de buscar conocimiento, 3 de la mañana, mi esposa toca la puerta de la habitación donde yo me encerraba y me dice, mi amor, ¿hasta cuándo vas a estar acá? Hasta esta hora.
Y yo volteé con mucho amor y le dije, hasta que funcione. Yo entré a este negocio a hacer que funcione, no a ver si funciona. Entonces creo que el mensaje fundamental es, vamos a tener situaciones adversas en nuestra vida. Hay que entrar al negocio con fuerza y sin disnea y hacer que funcione. No entrar a jugar ni entrar a ver qué pasa. Eso es así. Había un motor. Yo tenía un hijo de 3 años. Estábamos nosotros 4 solos, completamente encerrados. Yo no podía decirle a mi hijo, no tengo dinero para comprar la comida. Brother, yo tenía que parar campañas para que Facebook no me cobrara y yo poder surtir de comida por lo menos con $50 en ese momento en Panamá, algo de mercado para la semana. Y tenía que esperar que Hotmart me bajara. O sea, todo lo típico sistema del emprendedor. Claro. Eso me hizo más fuerte, me hizo más robusto y yo dije, ok, si esto es lo que tú me vas a poner como reto, yo lo voy a superar. Voy a hacer todo con la intención de, con fuerza y sin disnea, y hacer que funcione. Cuando ocurren estas primeras ventas, como que, ok, comenzamos a crecer en ventas, una persona que es el experto de peluquería canina, el dueño del producto que yo vendía como afiliado, me ganaba solo $15. Ok. Me contacta, $17, perdón. Me contacta y me dice, ¿cómo es que tú haces para vender lo que vendes en el volumen que vendes? Porque yo llegué a tener ventas de 12, 15, 17 ventas al día. Wow. Y para eso, para ese nicho era súper complejo. Y él me dice a mí, vamos a hacer un lanzamiento. Le digo, ok, vamos a hacer un lanzamiento en 30 días. Entonces, estoy hablando de finales de febrero. No, mentira, mediados de febrero. Le dije, en 30 días montamos todo y estamos lanzando el 31 de marzo. Yo no sabía hacer lanzamiento, pero tenía más o menos la teoría. Okay. Ya habíamos hecho algo, pero me tocó a mí junto con un amigo hacer el lanzamiento solo. Y oh, sorpresa, $750 de inversión y facturamos $17,700. Wow. Para mí eso fue el primer aha moment del mundo digital. Y dije, esto tiene mucho futuro y además de eso que me gusta lo que hago y vibro con el producto. A partir de ese momento, brother, hemos construido un modelo de negocio alrededor de la peluquería canina que hoy en día tiene más de 17,000 alumnos. Ya tenemos un ecosistema con productos físicos y esto nos ha permitido todo el enfoque que le hemos metido a un solo nicho de mercado porque vemos la relación a largo plazo. Entonces construimos un movimiento y este movimiento hoy en día se tatúa el logo de nuestra empresa en la piel. Brutal. Eso es lo que nosotros hemos hecho hasta ahora. No, brutal, porque tu historia es bastante conmovedora, es bastante fuerte también, pero quiero resaltar aquí muy potente es esa mentalidad, ¿ok? Mentalidad que literalmente era eso o no tenías otra situación, pero también como Dios todo te ha puesto en el momento correcto, ¿sí? Claro. No te sirvió una cosa, pero al final eso al final sí te sirvió. Claro. Literal. Entonces uno, creo que es lo que uno siempre dice, que Dios obra de una forma extraña, pero es exactamente lo que tú necesitas. Claro. ¿Sí? Total. Y creo que resaltar, bueno, también Ángel es una persona que es Hotmart Black. ¿Sí? Eso es para los que no sepan, es uno de los reconocimientos, creo que es el primero, el de los reconocimientos. No, el segundo, porque el primero es el Black One. Ah, bueno, es el segundo reconocimiento de Hotmart por alcanzar facturaciones, o sea, no facturaciones, cash que haya entrado. Sí. Y es un grupo bastante selecto, ¿sí? Prácticamente las personas, todos los marketers queremos llegar allá. Sí. Entonces, también es reconocer eso. Sí, reconocer eso y sobre todo también el tema, que ahí es donde me gustaría entrar un poco, tu vida en el marketing, pero también tu vida en el marketing digital. Y dijiste una frase que me hizo mucho sentido. Construir ecosistemas y a largo plazo. Sí. ¿Ok? Como tú sabrás, uno que es más joven es más cortoplacista. Sí. Uno quiere que la plata ya. Y bueno, lo hemos visto que, oye, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, que es normal porque uno como generación no tiene la paciencia para poder trabajar. De hecho, creo que es una de las cosas que siempre me escribe, paciencia. Sí. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo juegas tú o cómo vibras tú sabiendo que en 30 días puedes pasar de $750 invertido a 17,000? ¿Cómo esa mentalidad a largo plazo de no
¿cómo se dice? De no afanarse o no fanatizarse mucho con ahora vamos a hacer 80,000, 100,000, 200,000, sino tener esa mentalidad de ir a paso firme. O sea, como dicen, no avanzar con un pie si no tienes el otro firme. Sí, yo creo en la relación a largo plazo porque lo he vivido, ¿no? Porque ya yo he quebrado 3 negocios antes de todo esto, ¿sabes? Toda esta experiencia que te cuento, hay un know-how detrás. Y esto voy a decirlo como una anécdota. Yo me certifico como coach en el año 2013, ¿ok? Y le comento a mi mamá que me certificó como coach y voy a asesorar a parejas para que no se divorcien. Ok. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo tú vas a asesorar parejas para que no se divorcien si tú eres divorciado? Claro. Digo, precisamente, ya yo tengo el conocimiento de qué es lo que no debe hacerse dentro de una pareja para que se llegue a la ruptura matrimonial. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando nosotros entramos en el marketing digital, yo veo que hay muchas personas logrando grandes resultados, pero que están buscando solamente un lifestyle business, Claro. ¿vale? No un business. Yo creo empresa, yo creo legado, yo creo en el legado, yo tengo una visión de construcción de empresa. Yo no quiero el resultado al año que viene. Yo quiero estar en el Galaxy en el año 2027, por ejemplo, pero yo estoy preparando todo el terreno a nivel de conocimiento para poder llegar a ese resultado final. Exactamente lo mismo proyecto yo con las personas a los que les vendo. A mí me gusta venderle a una persona muchas veces. Dentro de nuestro ecosistema tenemos un lifetime value, posiblemente que comienza una persona por $50 y termina pagándonos hasta $20,000. Bien, en un ecosistema. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué más sigue? Ya yo cubrí todo este escenario y a partir de este momento, ¿qué más sigue? O sea, ¿qué más les puedo seguir ofreciendo? Porque ya yo fanaticé esta audiencia, porque ya yo construí un movimiento. Por lo tanto, mi relación es a largo plazo. Yo no quiero tener un cliente hoy y tener que salir a buscar clientes todos los días. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasaría si yo no tengo pauta hoy? ¿Cómo yo genero facturación? Ok. Muy sencillo, vendiéndole más a los mismos clientes, con una base de datos, con un WhatsApp de disparo masivo, con un correo electrónico con una campaña en particular, ¿ok? O con llamadas telefónicas y digo, mira, Luigi, te tengo, no sé, tú me pagaste $500. Yo te voy a devolver $500 porque tengo algo más grande para ti. Y eso que tengo algo más grande para ti cuesta $2,500. Pero como tú ya me pagaste $500, yo te voy a cobrar solo 2,000. Es más, te voy a regalar 500 más. Me pagaste 500. Te voy a regalar 500 y solo me tienes que pagar 1,500. De 17,000 compradores, ¿cuántas personas crees tú que te pueden decir que sí? Mucho. Probabilísticamente hablando, hay una alta tasa porque hay confianza y te estoy regresando el dinero. Claro. En teoría, es una parte estratégica. Pero yo no tengo pauta y puedo hacer eso. De hecho, nos ha pasado. He decidido parar pauta en el equipo y le digo, no hay pauta para estas 2 semanas. Estratégicamente para forzar a mi equipo comercial, como hay equipo comercial que depende 100% de la comisión, ellos van a tener que salir a vender. Claro. Entonces comienzan a llamar, a convencer, a inspirar, a persuadir a esta audiencia que ya compró. Y logramos ventas muy interesantes como que si estuviéramos haciendo un lanzamiento. Entonces, eso me ha dado a mí una escuela bien interesante como para pensar en el largo plazo. Yo no estoy buscando vender un producto. Yo me doy el lujo de ahorita de perder 10, 12, 15 dólares, pero estoy atrayendo un comprador. Claro. Porque estoy entrando en el juego del largo plazo. Claro, estás comprando un lead. Estoy atrayendo un comprador, no un cliente, un comprador. Claro. Y un comprador es mucho más fácil venderle en tu estructura y escalera, siempre y cuando tu producto genere una transformación. Otra cosa importante. Todos los productos que nosotros diseñamos son diseñados sin negarle nada. Lo pensamos literalmente para que la persona diga, yo pagué 10, 12, 15, 20 dólares por este producto. Qué increíble es que yo con esto aprendí esta habilidad. Imagínate tú lo que tiene en los siguientes productos. Claro. Entonces ahí viene el proceso de escala a largo plazo. Ya al cliente no tengo yo que venderle, sino que hace que me compre. Claro. ¿Sí? Entonces pienso en la relación a largo plazo. No creo en la transacción. Bien, hoy en día hay muchos modelos de negocio en los cuales tú
Hay muchas personas que dicen, bueno, yo creo un producto con un GPT, con un chat GPT gratuito, que ni siquiera le meten base de conocimiento, y eso está cool, pero esa persona cuando lea el contenido y no viva la transformación, que es la promesa que tú ofreces, nunca más te va a comprar. Claro. Y yo no vibro en ese sentido. Ojo, esa es mi apreciación y respeto mucho. Hay la diferencia. Hay quien quiere vender masivamente y está bien, porque yo quiero facturar 20, 15, 20 mil dólares al día. Eso está cool. Pero eso va a llegar de manera estructurada y sostenible en el tiempo. Otra cosa que nosotros hemos creado y que pensamos como modelo de negocio es el modelo de suscripción. Me fascina dormir tranquilo. Es muy agradable. Me fascina dormir tranquilo. Me fascina pensar que los días 29, así yo no facture nada, yo tengo mi operación cubierta de los 2 meses siguientes, producto de que entran las renovaciones de la suscripción. Entonces yo estoy en el juego del largo plazo. Claro. Me llamó mucho la atención eso que tú hablas y también se lo he escuchado a grandes referentes del mercado americano, que uno, Cole Gordon, no sé si lo conoces. Sí. Él habla que tú siempre tienes que tenerle algo al cliente para que te siga comprando. ¿En qué sentido? Habla de si tienes un negocio de coaching, e irlo escalando, que llegue a lo más caro y después le ofreces así sea un modelo de agencia. Sí. Me explico, para mantenerlo constantemente, porque al final... Y esto ya es una percepción mía. No hay nada más agradable que tú sepas que el mes que viene tú sabes con cuánto cuentas. Claro. ¿Me explico? Y eso creo que es una de las cosas buenas que tiene el modelo de agencia, el modelo de suscripción, y es esa tranquilidad. O sea, por lo menos hoy estaba hablando con una persona que tiene modelo de negocio de coaching, pero que quiere pasar a agencia. Okay. Y ella me hablaba de eso. O sea, literalmente que la persona... que ella quería transicionar al modelo de agencia porque estaba cansada de que todos los meses tenía que ir a buscar nuevos clientes. Claro. Nuevos clientes y todos los meses arrancaba de cero. De hecho, lo vimos también en el evento del software, Sí. que hablaban de que uno tiene como ese piso todos los meses Sí. y que constantemente puedes ir creciendo. Ahora, Ángel, a mí me gustaría entrar ya en el mundo de lo que tú vas haciendo, la estrategia que tú vas trabajando. Claro. Tú hablas mucho del lanzamiento emergente, Sí. de vender productos, de armar esa gran masa abajo para seguir creciéndola. Claro. Pero a mí me llama mucho la atención el tema de los lanzamientos emergentes y creo que es algo que no se lo he visto a nadie en el mercado. De hecho, creo que cuando hablamos eso me llamó la atención muy potente. Entonces, cuéntanos un poquito... Bueno, en mi canal yo hablo de marketing, Claro. constante de marketing y desarrollo personal, así que a la gente le va a interesar. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se tratan los lanzamientos emergentes, cómo funciona. Bien, mira, los lanzamientos emergentes son, o es una estrategia que nosotros hemos venido desarrollando o masterizando a lo largo del tiempo. Porque si bien es cierto, los lanzamientos internos, estos lanzamientos de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado, no, facturé $1 millón, perfecto, facturaste $1 millón, pero al año hiciste 2 lanzamientos. Claro. Y el que vive de lanzamientos, pues tiene un modelo de negocio, mejor dicho, tiene un modelo de negocio muy susceptible a cualquier error, porque los lanzamientos dependen de distintas variables, ¿no? A mí vuelvo a lo mismo, me gusta la previsibilidad. Y nosotros encontramos en la filosofía de los lanzamientos emergentes lo mejor de los 2 mundos. Lo mejor del evergreen, de vender todos los días. Cuando tú vendes todos los días, hermano, esto te vuelve adicto, el sonido de la venta. Entonces, esa adicción es una adicción bonita, porque incluso en mi hogar se ha convertido como la fuente de energía para celebrar cada venta como que si vendiéramos $1 millón. Brutal. ¿Sí? Cada venta, por muy chica o muy grande que sea, mi hijo escucha venta y la celebra tanto con mucha alegría. Al final eso es bonito porque al final en el dinero, si sea $1 o $1 millón, tienen la misma carga energética. Entonces, pues nada, me encontraba en una situación estando en Brasil. Yo decía, wow, ¿cómo es que yo hago que mi socio, que es el expert que da la cara en su momento, ya yo hoy salí a la luz pública, yo antes estaba tras bastidores, ¿cómo hago que mi socio, si yo soy el responsable de haberlo movido para los eventos presenciales y él vibra con los eventos presenciales, pero la parte digital la fue abandonando progresivamente y energéticamente era muy complejo, pues cumplir con todos estos parámetros de voy al presencial, grabo contenido, grabo los anuncios y voy al lanzamiento en vivo, ¿no? Que nos funciona bastante bien,
pero ya él fue bajando su vibra, su energía, y ya los lanzamientos no eran tan positivos como queríamos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, ok, yo voy a ver cómo hago, después regreso de Brasil, voy a ver cómo yo hago para mixturizar, para hacer un híbrido de lo mejor que de los dos mundos. Y comenzamos en septiembre del año 2023 a ver cómo hacíamos para que llegáramos a un público a través de los grupos de WhatsApp. Esto todas las semanas ocurre. Llenamos un público a través de los grupos de WhatsApp y ese público dura 7 días allí y hay una semana en la que se abren inscripciones y se vende toda la semana. Ok, lo hicimos la primera vez, funcionó. Retomamos la secuencia de captación, funcionó. La tercera semana funcionó. Y yo digo, ok, aquí hay algo, ¿no? O sea, nos trajo muy buenos resultados, conversiones muy interesantes, con poca inversión facturamos. El primer lanzamiento así fuerte, con $350 facturamos casi 16,000 dólares. Pero había una audiencia construida, no reprimida, construida, que teníamos que despertarla con una comunicación, con una narrativa que tuviera sentido. Entonces le metimos un poco de storytelling, no de storytelling, sino de cómo contar historias para vender. Oye, funcionó y lo que hicimos fue desarrollar un pitch de venta que iba 100% por WhatsApp. ¿Qué hicimos? Bueno, captación directamente, o sea, desde el anuncio te digo, te voy a revelar una oferta y la única forma de obtener esa oferta es cuando estés dentro del grupo de WhatsApp. Van a una página de ventas, ven, elevamos el nivel de conciencia con el contenido que van a obtener y se registran al grupo de WhatsApp. Estando allí durante 7 días, vamos a comenzar una secuencia del lunes, un mensaje de bienvenida por video, martes, prueba social por video, miércoles, oferta revelada por video de 1 minuto y el jueves, inscripciones abiertas. Y el día viernes, reapertura flash, una reapertura que se hace para recoger las ventas que quedaron pendientes el día anterior. Y el sábado hacíamos un downsell. Perfecto. Y cuando vimos todo ese ecosistema, pues yo tenía facturación jueves, picos de facturación, viernes regular, el 10-12% de la facturación de los compradores. Y el sábado teníamos un pico, sábado y domingo. Y todavía el lunes seguían comprando personas que habían quedado remanentes por allí, ¿no? Brutal. Entonces eso me convertía esto en picos de venta todos los días. Y dijimos, ok, ¿por qué no masterizamos esta metodología? Exactamente eso fue lo que hicimos y hoy en día pues tenemos, nosotros llegamos a hacer 53 semanas sin parar captación. Tú me contaste que fue y con los mismos anuncios. Misma página, mismos anuncios, mismos mensajes, no hicimos nada distinto durante 1 año y 1 semana. Ahora, paramos un par de semanas para hacer lanzamientos grandes. ¿Cuál es la ventaja? Primero, que estás construyendo audiencia calificada. Segundo, que estás atrayendo compradores. Tercero, que estás reutilizando los leads porque los que ya pagaste. Claro. O sea, hay momentos en los que yo utilizo 40 grupos, bien, que ya están allí, y les hago una oferta y convierten la oferta. ¿Vale? Entonces comenzamos a pensar de una manera que yo voy a nutrirlos para que esta gente se mantenga activa y yo poder ofrecerles otros productos en el camino. Entonces esa metodología nos ha funcionado a nosotros bastante bien, pero el plus más importante es que sí, tenemos previsibilidad, pero también tenemos escalabilidad. ¿Cómo? Cada 3-4 meses yo hago un lanzamiento interno. Ok. Y si mi proyección es $100,000, me va muy mal, el resultado más o menos el 60% de la proyección. Ok. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad de compradores a los cuales les estoy ofreciendo un producto que soluciona un problema futuro. Entonces el pensamiento que yo tengo es un ecosistema. Yo lo veo por todos los flancos, ¿no? Cada vez que un comprador llega a mí, yo le pregunto, después de este programa, ¿qué otra cosa te gustaría aprender? Ok. Ahí voy entendiendo a la audiencia y voy desarrollando productos que van a solucionar un problema futuro. Cuando la persona termina el producto, me dice, ¿qué más sigue? Te lo tengo. Tengo el otro producto. Ángel, y también algo importante que a mí me gustaría que ya vamos para ir finalizando más o menos, creo que nos quedan como unos 15 minuticos. Para ir conversando en esto, tú hablas de crear productos que la gente, muchos crean productos con GPT, cualquier cosa, un ebook, lo que sea, como vender por vender. Sí. ¿Sí? ¿Cómo ves tú, cómo construyes tú productos que por más que vas a una audiencia fría, Sí. cómo construyes un producto que realmente
valga la pena para la persona y que genere ese micro resultado. ¿Cuál es esa metodología o cuáles son los principios tuyos para crear esos productos que generan una transformación y que mucha gente dirá que por $27 o $17 yo no voy a estar creando un producto muy grande porque no vale la pena? Sí. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu metodología para crear ese producto? Porque tú tienes muy poca tasa de reembolso. Sí, 1.2 si acaso en el año. Bajísimo. Sí. Bajísimo. Pero más que la tasa de reembolso, yo creo que más importante es la tasa de recompra. También. Que nosotros tenemos una tasa de recompra del 38%. Wow. O sea, de cada 100 alumnos, 38 nos compran. Wow. Y eso está precisamente porque se ha construido el producto en base a la propia necesidad del cliente. Muchas veces, cuando tú no tienes resultado, cuando la metodología o cualquier cosa que tú hagas no tiene resultado, cuando tú quieres vender el producto que tú quieres vender, Claro. o mejor dicho, cuando tú quieres vender el producto que tú quieres que el cliente te compre, no estás escuchando al producto que el cliente quiere comprar. Cuando hay esa ruptura comunicacional, la venta no se da. Entonces yo soy de los que prefiere dejar de vender. Claro. ¿Me entiendes? Mi filosofía es cómo yo entiendo a la audiencia, y por eso es que yo testeo muy rápido. Yo invierto mucho dinero en testeo, en probar cosas nuevas, para poder atraer compradores y escuchar a los compradores. Y las preguntas que yo les hago es, ¿qué fue lo que te hizo que tomaras la decisión de comprar? Pero ahí no está el verdadero oro. El verdadero oro está en los no compradores. Entonces yo lo que hago es, voy y le digo, oye Luigi, notamos que mostraste interés en el producto, pero al final no ingresaste. ¿Sabes qué? Yo veo tu potencial y me gustaría, a cambio de escuchar un poco tu percepción, te voy a regalar 30 minutos una sesión de llamada conmigo para entender qué fue lo que no te hizo comprar. Y muchas veces el alumno, perdón, el prospecto cede a esa llamada. Y las preguntas las respuestas que surgen de allí son reveladoras porque te permiten mejorar tu oferta, entender qué realmente es lo que quiere tu cliente. Entonces, estadísticamente hablando, tú comienzas a crear todo alrededor de esa respuesta que te da estas personas. En ese momento, nosotros comenzamos a construir productos que tengan sentido para la audiencia. ¿Sí? Entonces, somos muy acertados al momento de desarrollar un producto que sabemos que la gente va a comprar. Otra cosa importante, yo esto lo comparto con una anécdota. En Venezuela, cuando yo estaba en Venezuela en el año 2009, 2010, me contratan para una consultoría de una empresa y cuando yo le hago, me desembolsan el 50% del proyecto. Y entro a una presentación al dueño y le digo, esta es la metodología que vamos a usar, estas son las preguntas que le vamos a hacer a los trabajadores y tal. Y el dueño me dice, ingeniero Ángel, me vas a disculpar, pero esas preguntas no pueden hacérselas esas preguntas no se le pueden hacer a los trabajadores. Eso fue para mí como que, un momento. Me digo, mire, yo prefiero regresar el dinero porque usted me contrató a mí para escuchar lo que yo le tengo que decir. No me contrató para escuchar lo que usted quiere escuchar. Si yo lo que le tengo que decir no le gusta, ese es mi trabajo. Okay. Por lo tanto, yo prefiero regresarle el dinero si usted no va a cumplir con estos parámetros. Él me dijo muy tranquilamente, vamos a continuar con el trabajo. ¿Sí? Okay. Pero yo le dije, yo voy contra mi ética, ¿vale? Entonces, mi ética está enfocada en escuchar a la audiencia porque hay que escuchar a la participación activa de la audiencia, que es la que te va a comprar. Yo encuesto mucho, ¿sabes? Yo hago mucha indagación, mucha exploración. Y esto nos ha permitido a nosotros construir todo este ecosistema acertado, ciertamente, para que esto tenga sentido. Oye, está muy interesante porque muchas veces yo he escuchado dos veces, he escuchado lo contrario. O sea, como lo mejor es investigar a quien te compra, porque te está diciendo por qué te compró. Pero fíjate que lo que tú me estás diciendo es todo lo contrario. Investiga a quien no te compró. Oh. Y como no te compró, obviamente de ambos sacas cosas buenas, ¿no? Sí. Pero muchas veces uno habla de que uno tiene que utilizar una
una metodología con la cual investigues el mercado, que sepas el mercado, pero es todo lo contrario de lo que a mí me habían dicho. O sea, mira, no, investiga quién te compró, porque ese es lo importante, el otro no. Sí. Entonces, es bastante potente porque es todo lo contrario. Y al final tiene mucho sentido porque esas personas te dan respuestas del por qué no me llamó la atención. Y muchas veces pasa que llamas por teléfono, es que no, mira, necesitaba saber si esto era real, necesitaba saber si esto, si no era una estafa o cosas así, y al final te das cuenta que esa llamadita de 2 minutos, 3 minutos te terminan diciendo el porqué de las cosas. Total, así es. Entonces, mira, Ángel, bueno, ya estamos más o menos en el tiempo, hermano. Me gustaría, para ir cerrando, 3 reflexiones que le puedas dejar a las personas. 2 cosas muy importantes. Sabes muy bien que como te comenté, el podcast se llama Al Filo del Éxito. Sí. Y es exclusivamente para mostrarle a las personas que, fíjate con tu historia, que una historia bastante potente, cómo estabas al filo literalmente del éxito. Estabas a unos meses, a una habilidad, a una información que te cambió todo. Sí. Que hoy en día te ha permitido estar acá en Medellín y que literalmente poder viajar, mentorearte con toda la parte de los mayores exponentes en Brasil también. Sí. Entonces, me gustaría 3 cosas que les pueda decir. 1, a las personas que están al filo del éxito, que sigan confiando, ¿qué les dirías? También una reflexión tuya basada en toda tu experiencia. Y también, hermano, algo con lo que podamos cerrar este podcast, que te haya llegado, que alguna enseñanza de tu vida que te haya permitido ser el Ángel que eres hoy en día. Mira, a mí me gusta mucho expresarlo con anécdotas, ¿no? Perfecto. La primera Storytelling recomendación, 100%. La primera recomendación es, tú vas a estar, o sea, primero que todo, hacer que funcione, ¿no? Entrar a este negocio digital o el cualquiera que tú emprendas, pero hacer que funcione. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar frustración, te va a tocar la puerta, pero tú decidirás si la dejas entrar o no. Mi esposa tocaba la puerta no con frustración, sino con emoción. Y ya cuando la respuesta era hasta que funcione, ella estaba tan convencida. Ella me decía en su momento, yo no sé muy bien lo que tú estás haciendo, pero tengo tanta confianza en ti que sé que estás a un clic de distancia. Eso a mí me llenaba de emoción positiva porque decía, puta, o sea, yo tengo el apoyo de una mujer que no sabe lo que yo estoy viviendo y mis pensamientos, brother, o sea, había momentos en que yo me arrodillaba en la ducha, 3 de la mañana, a orar, porque yo no encontraba el camino. Yo decía, pero ¿será que soy tan malo? Porque comienza el pensamiento negativo uno. Y mi mente decía, es que tienes la confianza de tu esposa, de tus hijos y los hijos que tienes en Venezuela que esperan por ti. Bien. Entonces ese era el impulso que ¿sabes? Que me movía, que me despegaba muchísimo, porque yo sabía que estábamos a un clic de distancia. Y el hecho de que tengas esa confianza de tu entorno, que es importante, y vas a tener aquí 2 cosas. 1, vas a tener quien te contagia y quien te contamina. Entonces, muy pendiente de las personas que no creen en ti al momento de desarrollar un negocio que tiene esta capacidad, que tú tienes que tener la capacidad mental para decir, esta persona me contagia, esta persona me contamina. Y si me contamina, por muy cercano que sea, yo tengo que marcar distancia. Y voy otra vez a lo mismo. A mi mamá la amo y la adoro, siempre lo digo, y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ella, se lo manifiesto. Yo la amo y la adoro, pero yo la llamo los domingos. Ella vive en España. Porque desde su amor, desde su preocupación, desde su amor genuino materno, su preocupación es cómo es que mi hijo trabaja desde su casa y genera fuente de ingreso y que además de eso ayuda a muchas. Ella no lo entiende, claro, ¿sí? Pero se preocupa. Y cuando yo la llamo por teléfono, mamá, ¿cómo está? En 3 semanas, yo tengo que tener la vibra supremamente alta porque estoy en plena operación de mi equipo de trabajo y estoy vendiendo, y pues para poder vender, vendemos energía, ¿no? Literal. Y mi mamá, la amo y la adoro, pero me contamina. Por eso yo marqué la distancia hasta hablar con ella solo los domingos. Pero eso fue una decisión muy personal. Y consciente. 100%. Y consciente. Y manifestado hacia ella. Entonces, vas a tener 2 tipos de personas en el emprendimiento. Número 1, consejo número 1, identifica quién te contagia y quién te contamina. ¿Ok? Distancia a las personas que te contaminan y acércate a las personas que te contagian.
El contexto es poder, segundo consejo. Reúnete de personas que, como decíamos en su momento, yo quiero estar con personas donde mis sueños sean estándar para ellos. Imagínate el poder que tiene esto. O sea, yo quiero estar junto a personas donde mis sueños, que son grandes, sean estándar para ellos. Cuando yo estoy en ese contexto, el contexto hace que tú te contagies y te expandes. Bien, tu mente dice, esto es posible. Si él puede, yo también puedo. Por eso mi pensamiento es, yo voy a estar en Galaxy en el año 2027 y voy a hacer lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer, así no lo quiera hacer. Esa es mi filosofía de vida, ¿no? Entonces, segundo consejo. Y tercer consejo es, dentro de todo tu ecosistema o todo tu pensamiento, tienen que haber 3 pilares fundamentales que son los que me mueven a mí. Primero, Dios. Y no tiene que ver con espíritu, no tiene que ver con religión. Estoy hablando de Dios, espiritualidad, ¿vale? Dentro de tu negocio, dentro de tu entorno, debe haber la espiritualidad. Mientras más cercano a la espiritualidad estés, mucho más propenso al éxito vas a ser. Número 2, vas a tener una relación familiar. Ten un por qué, un para quién. Y número 3, tener una relación laboral, una relación muy sana con la parte laboral desde tu esencia. Cuando tú combinas esta triada, el resultado es inevitable. Y a título de reflexión, yo diría, para mí, y aquí ya es no sé si son palabras de ángel o palabras de Dios puestas en voz de ángel, es siempre vamos a tener dificultades. Lo importante es saber abrazar la incertidumbre porque va a llegar la incertidumbre a tu vida. Cuando tú estás en certeza, tienes que expandirte, tienes que moverte, porque la certeza es tu estado emocional de estoy cómodo donde estoy. Bien, cuando eso ocurre, tienes que buscar turbulencias. Y si hay turbulencias en tu vida, es porque estás volando. No hay otra forma de sentir turbulencias en tu vida. O sea, las turbulencias no son malas, significa que estás creciendo. Y acéptalo, identifícalo, velo como una emoción que te permite a ti esa expansión, esa proyección y ese crecimiento, porque indudablemente detrás de todo este proceso de incerteza o de incertidumbre, lo que viene a tu vida es crecimiento y expansión. Entonces, disfrútalo mientras esté, comienza a identificarlo, comienza a identificar cuál es la emocionalidad, conecta con esa deidad, con esa identidad divina que tú creas, llámese Alá, Dios, lo que sea, pero hay que pensar en algo, hay que materializar el espíritu para que el espíritu se materialice. Perfecto. Oye, muy buen cierre. Ok, Ángel, te quiero agradecer también por tu tiempo. Sé que era una persona que salías del trabajar y te viniste para acá directamente. Así que de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, hermano. Brother. Espero que, sigamos creciendo, sigamos haciendo todo y que se venga muchas bendiciones para ti y para todo el proceso que estás viviendo. Así que muchísimas gracias. Te quiero ver en Hotmart Black ya. Prontito. Final de año es la meta, si no, cuando tenga que ser, pero... El tiempo de Dios es perfecto. Pero ya comenzaste el camino, eso es lo más importante. No hay nada más bonito que las notificaciones de Hotmart. Son adictivas, ¿no? Demasiado. ¿Qué se siente vender mientras duermes? No, hermano, eso es una locura. O sea, literalmente eso es una locura. Nunca me había pasado y creo que es una de las mayores satisfacciones que te puede generar. También te genera, ¿cómo se llama? Esa dopamina y te vuelve adicto y quieres más y más y más. Pero bueno, hay que ir paso a paso, no desesperarse. Eso es algo que me has enseñado mucho tú. Siempre digo que a mí me recuerdas mucho a mi papá por la forma de pensar largo plazo, estructurado, todo. Así que yo tengo a mi papá que es toda la parte física, que es un genio en toda la parte física. Y tengo aquí como un papá digital que está trayendo todas esas cosas. Así Súper. Nada, hermano, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ti, para todos aquellos que estén aquí viendo el podcast, Ángel es un gran referente y como él, muchos de ustedes pueden estar al filo del éxito y que están solamente a poco tiempo de lograr desbloquear lo que se necesita y que sobre todo estás al filo del éxito y estás a un clic de distancia de poder lograr todo lo que sueñas. Así que suscríbete aquí al canal. Vamos a dejar las redes de Ángel también para que puedas verlo y bueno, entrar en su ecosistema también si quieres. Así que nada, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente episodio de Al Filo del Éxito. Súper. Nos vemos. Vale.